Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra de Dios, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y dice, y la mano, diga conmigo, y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón, fíjense lo que dice, a todos los que con propósito de corazón, les exhortó que con propósito del Señor permaneciesen fieles al Señor. 24 dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, dice palabra del Señor aquí, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre a toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Padre, gracias por esta tu palabra. Señor, en ella encontramos ejemplos, Señor, de cómo obraste en la iglesia del primer siglo. Señor, la iglesia que comenzó, Dios mío, en los tiempos después que subió Jesús al cielo. Ahora te pedimos que tú nos ministres a cada uno de nosotros y que podamos captar, Señor, momentos, ¿verdad?, donde podamos aprender algo de esta tu palabra. Esta revelación está aquí para cada uno de nosotros. Úsala, Señor. Úsala para el beneficio de tu obra y el crecimiento de tu iglesia. En el nombre de Jesús, dice el pueblo de Dios. Amén. Amén. Como tema le puse las características de una iglesia en crecimiento. Amén. Dígalo conmigo. Las características de una iglesia en crecimiento. Sabemos que somos pocos, pero tenemos fe de que Dios va a seguir añadiendo a la iglesia a los que van a ser salvos. Sabemos que somos pocos, pero van a haber momentos en que Dios va a continuar añadiendo a la iglesia, porque es promesa de Dios. Dice que Él añadirá cada día a la iglesia a los que han de ser salvos. Las estadísticas de la Asamblea de Dios son bien bonitas, porque dicen que cada minuto, en algún momento, en algún lugar del globo terráqueo, cada minuto se convierte un alma para Cristo. O sea que la iglesia va en crecimiento. Quizás usted no lo ve aquí, pero en algún lugar del globo terráqueo, siempre, cada minuto, alguien viene a aceptar a Cristo, a pedir perdón por sus pecados. Amén, amados. Cuando miramos el libro de Hechos fue llamado el cuento de las tres ciudades en cierta ocasión. Comenzó en Jerusalén, ¿verdad que sí? Siguió hasta Antioquía y terminó más o menos en Roma. Ustedes saben que la palabra del Señor dice en el libro de Hechos también, capítulo 1, versículo 8 en adelante, más o menos parafraseando, dice que el Señor dijo bien claro
que nosotros íbamos a ser invertidos de poder del Espíritu Santo en la iglesia que comenzó en el primer siglo. Y dice la palabra del Señor que serán testigos en Jerusalén primero, en Judea y hasta los confines de la tierra. Llegó hasta Georgia. Aleluya. Alaba a Dios. ¿Verdad? Llegó hasta Georgia el Evangelio. Desde el primer siglo, hoy se sigue predicando la palabra de Dios. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que esta iglesia de Antioquía es un ejemplo de un crecimiento lento. ¿Aló? Esta iglesia de Antioquía es un ejemplo de un crecimiento lento, de un crecimiento también constante, pero también de un crecimiento real que se pudo ver. Y vamos a ver más adelante. Vemos que hay unos factores, y yo puse cuatro factores, ¿verdad?, de que esta iglesia iba en crecimiento. 4 factores. Y el primer factor fue porque esta iglesia era fuerte, tenía un fuerte compromiso con la adoración a Dios. Lo primero que vemos, que esta iglesia de Antioquía tenía un fuerte crecimiento, un compromiso fuerte con la adoración a Dios. They had a strong commitment to worship. This church in Antioch had a strong commitment to worship. Tenían un compromiso bien fuerte en la adoración, porque vemos en el capítulo 13, si va conmigo al capítulo 13 de Hechos, capítulo 13, versículo 2, usted lo puede ver ahí. 13:2 dice: ministrando estos al Señor. ¿Y qué quiere decir esto de ministrando estos al Señor? Lo que está diciendo ahí, que a ellos les gustaba adorar, que a ellos les gustaba estar en la presencia de Dios, que a ellos les gustaba ministrar delante de la presencia de Dios. Y dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé, a Saulo, para la obra que yo los he llamado. O sea que a ellos les gustaba estar delante de la presencia del Señor, adorando a Dios. Tenían un compromiso con la iglesia, pero también tenían un compromiso con Dios primeramente. Ellos tenían un compromiso con Dios. They had a commitment, not only to the church, but they had a commitment with God. Tenían un compromiso con Dios, deseaban la adoración, ¿verdad? Deseaban, escuche bien, ellos deseaban la adoración al entretenimiento. Hay muchas iglesias que están entreteniendo gente. There's many churches entertaining folks and not preaching the good news, not preaching that we must be saved. No, hay muchas iglesias entreteniendo gente y no diciéndole a la gente: arrepiéntete, porque si no te arrepientes de tu mala conducta, algo te puede pasar. ¿Qué puede pasar? Se puede quedar cuando venga Jesús por su iglesia. Ellos deseaban la adoración al entretenimiento, preferían la pureza en la presencia de Dios, preferían la presencia de Dios a otras cosas. Nosotros también necesitamos desear la presencia de Dios en nuestra vida. Si tú quieres prosperar espiritualmente, tú tienes que estar en la presencia de Dios. Hay gente que está en la presencia del televisor y pasan horas frente al televisor, pero no pasan tiempo leyendo la palabra, orando, leyendo algún material que tiene que ver con crecimiento o con la espiritualidad. Hace poco nos regalaron unos libros, yo rápido se los puse en la mano a la gente para que ellos puedan entender de qué se trata. Mucha gente le tiene miedo a leer la Biblia, porque la Biblia es la regla de fe y conducta. Tú tienes que mirar la Biblia y decir: Señor, háblame. Yo no quiero leerla solamente, porque a veces te pones a leerla y puedes confundirte, pero si tú le pides al Espíritu Santo: Señor, háblame. Espíritu Santo, ministrame. Yo quiero aprender lo que dice aquí, qué Jesús hizo, por qué lo hizo, para qué lo hizo y por quién lo hizo. Jesús fue a la cruz a morir por ti y por mí. Si tú lees el libro de Hechos, te
vas a entender lo que Jesús hizo, ¿no? Y los evangelios también, pero lo que hizo la iglesia primitiva, la iglesia que comenzó este movimiento. Porque no solamente ellos tenían un compromiso con la iglesia, tenían un compromiso con Dios, deseaban adorar en vez de estar entretenidos, preferían la presencia de Dios, pero les gustaba. Hay gente que no les gusta adorar, a ellos les gustaba la adoración juntos, les gustaba estar en comunión. Hay gente que no les gusta venir a la iglesia. Hay que venir a la iglesia porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. Just come and let the Holy Spirit minister to you. Ven y deja que Dios hable a tu corazón, porque eres espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea que tú tienes que venir para que Dios hable a tu vida. No, porque Él me puede hablar en mi casa. Lo dudo. Depende de lo que estés haciendo. Depende de lo que estés haciendo, te puede hablar. Pero aquí separamos un tiempo. Lo hacemos los miércoles también. Separamos un tiempo. Lo hacemos los viernes también. Separamos un tiempo de las 24 horas del día para dedicárselo al Señor. El miércoles separamos un tiempo para estudiar la Biblia. Y se lo hacemos tan fácil que se puede quedar en su casa y mirarlo por Zoom. Conectarse por Zoom. El viernes sacamos un tiempo para estar aquí, confraternizar un ratito y orar por las necesidades de la iglesia, del pueblo, de la familia, de la comunidad, del mundo. Venimos aquí los miércoles porque dice la palabra del Señor que cuando estamos juntos, algo pasa. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, algo pasa. Dice la Biblia eso. Algo pasa. O sea que esta gente tenía un fuerte compromiso con la adoración a Dios. They had a strong commitment to worshiping God. They ministered to the Lord. And when it talks about ministry, cuando habla de ministry, quiere decir que a ellos les gustaba estar en la presencia, en la administración de la presencia de Dios. Número 2. Tenían un fuerte compromiso de alcanzar a otros. Hello, iglesia. Esta iglesia de Antioquía tenía un fuerte, ¿verdad? Compromiso. They had a strong commitment to outreach. Tenían un fuerte compromiso de alcanzar a otros. Porque la salvación no es solamente tuya. Primeramente, la salvación es de Dios, no es de la iglesia, pero la iglesia la comparte. La iglesia predica. Dios es el que salva. El Espíritu Santo es el que convence. Pero tú y yo tenemos que hablar. No me entendieron. La salvación no es de la iglesia. Le pertenece a Dios. Pero Él nos da el privilegio de alcanzar a otros con la palabra de Dios. Mire, y es tan fácil. Es tan fácil, hermano, como regalar un tratado a alguien. Ahí hay unos tratados que dice, ¿estás listo? Are you ready? ¿Estás listo? Y aquí dice, debes de encontrarte con Dios. ¿Estás listo? Mire, ¿quién es el que está predicando? ¿Usted? No, el tratado, la palabra de Dios. Pero usted tiene que tomar la iniciativa de dárselo a alguien. Mire lo que dice. En comparación con esta pregunta, todas las demás se vuelven absolutamente insignificantes. En comparación, dice, con esta pregunta, todas las demás se vuelven absolutamente insignificantes. Cuando tú comparas el hecho de si tú estás listo para cuando Cristo venga, todas las demás preguntas no tienen ningún significado. Esta sí. Porque esta tiene que ver con la eternidad. Esta tiene que ver con tu eternidad para con Dios. Porque todos vamos a pasar una eternidad. Unos con Dios y otros sin Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. We all gonna spend eternity somewhere, either with God or away from God, separated from God. Eso es lo que dice la Biblia.
Yeah, we're gonna die. Sí, vamos a morir. Pero eso no se quedó ahí. Tu alma volará. Ese es un corito que dice, mi alma volará, mi alma volará al son de la trompeta. Pero cuando tú mueres, tú solamente estás durmiendo, esperando que Cristo venga. Amén. Porque dice la palabra del Señor que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Okay. Digo esto porque esta pregunta, todas las demás son insignificantes comparadas con esta. ¿Estás listo para encontrarte con tu Creador? ¿Estás listo? Jesús dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no tiene un nacimiento desde adentro, no quiere decir como dijo Nicodemo, ¿cómo tú quieres que yo entre de vuelta al vientre de mi madre? Y no, esa fue la pregunta que Jesús le hizo. Le hizo a Jesús. No, lo que tiene que ver es un cambio de corazón, un nuevo nacimiento. ¿Okay? El que viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Entonces Jesús le dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Número 2, muy limpios son los ojos para mirar el mar y no puedes completar la opresión. Número 3, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Aleluya. For God so loved the world. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice que Él dio a su Hijo unigénito como un regalo para que todo aquel que lo acepte no se pierda, mantenga vida eterna. For God so loved the world that He gave a gift. A gift. He gave a gift. Él dio un regalo. El regalo se llama Jesucristo. Pero tú y yo tenemos que aceptar el regalo, porque de lo contrario seríamos mal agradecidos. If we don't accept that gift, then we are ungrateful. How many of you, ¿cuántos de ustedes, alguien le ha regalado algo y usted lo ha rechazado? Ninguno de aquí ha rechazado un regalo. ¿Ah? ¿Hay alguien? No. Cuando le regalan algo a usted lo agarra. Y si no le gusta el regalo que le dieron, se lo regala a alguien. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero usted no lo rechaza. ¿Cuánto más el regalo de salvación? ¿Cuánto más el regalo de perdón? ¿Cuánto más el regalo de amor de Dios por nosotros? Porque verdaderamente Él nos amó. Porque de tal manera amó Dios a Edwin, yo. Porque de tal manera amó Dios a José, a María, a Pablo, a Felipe, amén, a Roger, porque de tal manera amó Dios. Ponle tu nombre ahí. Because God so loved me that He gave Jesus in my place. Amén. Gracias. Entonces, cuando nosotros miramos esto de los tratados, hermano, miren, esto de los tratados, yo le voy a decir algo, miren. En una ocasión, no sé si ustedes conocen al doctor Magdiel Narváez, un profesor de la Universidad Cristiana en Puerto Rico. Y entonces estaba dando un testimonio. He was giving a testimony. Él estaba dando un testimonio de que él va a Israel todos los años llevando grupos, porque él como estudia la Biblia, él lleva a la gente para que conozca los lugares de la historia de la Biblia, etc. Y dice que todos los años ellos van a Jordán. Escuchen, todos los años van a Jordán a bautizar gente que quizás vinieron con ellos al grupo y quieren bautizarse de nuevo, tener la experiencia, aunque ya han sido bautizados, quieren bautizarse en el Jordán porque Jesús se bautizó en el Jordán. Y entonces ellos van y hacen la ceremonia ahí. Pero dice él que al final de bautizarlos, todos los que van con él, él hace un llamado y les pide a personas que están allí que si se quieren bautizar, que pasen. Y dice que un día pasó un muchacho que era de Moscú, ruso. Y cuando pasó, él le hace la pregunta: ¿tú eres salvo? Y él le dice: sí, pero yo vine porque yo quería bautizarme aquí en Jordán. Y te voy a hacer una explicación. Un día yo en un tren, estaba en un tren
Él estaba en un tren y él sintió de que alguien le echó algo en el bolsillo y él pensó que le habían robado su cartera. Pero cuando se tocó, la cartera estaba ahí. Pero alguien le echó algo a su bolsillo y siguió caminando. ¿Sabe lo que era? Habían cogido el Evangelio según San Marcos y lo habían arrancado, le habían hecho un rollito, le pusieron una gomita y le pasaron por el lado, ¡pum!, se lo echaron en el bolsillo y siguió. Porque en ese país es prohibido predicar la palabra. En Rusia es prohibido. Que Dios tenga misericordia de nosotros aquí en Estados Unidos de América. Que tenemos la libertad. Anyway, le pusieron hombro y dice en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, que todo el que creyere y fuera bautizado será salvo. Y él tuvo 4 años ahorrando dinero para venir aquí. O sea, a bautizarse. 4 años ahorrando dinero. Y cuando el doctor Navarro escuchó ese testimonio, dijo, wow, tremendo, vale la pena. O sea que en medio, nosotros en nuestro diario vivir, no tenemos que ponerle cosas en los bolsillos a la gente. Solamente podemos obsequiársela. Cuando tengas tiempo, puedes leer esto, Dios te bendiga. Cuando tengas tiempo, puedes leer esto, que Dios te bendiga. Voy a orar por ti. Sigue. Sigue. Señor, que esa palabra, aleluya, Padre, que esa palabra, ese tratado, Señor, toca el corazón, como lo hizo con el varón aquel Quitín Silva, en una ocasión, que ellos iban a robar con escopeta en una tienda allá en Nueva York, y unas ancianas pasando por allí le da un tratado a Quitín Silva. Hoy en día él es presidente de la Radiovisión Cristiana en Nueva York por causa de un tratado. La palabra de Dios tiene poder. Amén. La palabra de Dios transforma. Amén. La palabra de Dios habla al corazón. Amén. Porque es el Espíritu Santo. Amén. Que escribió la palabra. Y el Espíritu Santo escribe la palabra y solamente pide que la iglesia comparta su palabra. Es lo único que nosotros tenemos que hacer, compartirla. Compartirla. Entonces esta iglesia de Antioquía estaban comprometidos a alcanzar. Y hay muchas formas de alcanzar a la gente, diferentes formas. Alcanzar vidas, llevar el mensaje de esperanza, llevar el mensaje de salvación, predicarle a otro, porque ya tú lo tienes. O sea, hay que compartir lo que ya tú tienes. Nosotros vemos aquí, ¿verdad?, cuando leímos que este hombre llamado Felipe, ¿verdad?, o Bernabé, ¿verdad?, estaba gozoso. Él estaba gozoso de que los gentiles estaban aceptando el mensaje de salvación. Y él estaba sumamente gozoso, Bernabé, porque otros estaban recibiendo a Cristo. Y dice la palabra del Señor que él estaba tan gozoso, ¿verdad? Ahí vemos. Gloria a Dios. Estaban tan y tan gozosos, gloria a Dios, que versículo, perdóname, buscándolo por aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Dice, este cuando llegó y vio la gracia de Dios, dice que se regocijó. He was happy. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles. O sea, que él vio a la gente que estaba aceptando a Cristo y solamente le decía, oye, sé fiel. Amén. Sé fiel a Dios. Be faithful. That's all God. Dios lo que nos pide es que seamos fieles, que seamos, let's be faithful to the Lord. Let's be faithful. Okay. Hay algo que hacer. Sé fiel. Sé fiel. No solamente la iglesia estaba comprometida a la adoración, estaba comprometida con alcanzar, pero también estaba fuertemente comprometida con la gente. Eso es lo que la iglesia de hoy necesita hacer. Estar comprometido con la gente, dentro y fuera de la iglesia. Por eso nuestra visión es amar, conectarnos y servir. Amén. Amar a Dios por sobre todas las cosas, amarás a tu, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén.
No puedes amar a Dios si no amas a tu prójimo. Pero muchos aman a Dios, pero no les importa el prójimo. Debe de importarnos el prójimo, debe de importarnos la gente. ¿Para dónde van? ¿Dónde pasarán la eternidad? Dale un tratado y deja que esa semilla dicte su eternidad. En el sentido de que la palabra de Dios toque su corazón. Gloria a Dios. Dice el versículo 23 aquí. Dice el versículo 23. Y este cuando llegó, ¿qué dice? Y este cuando llegó, versículo 23, vio la gracia de Dios en la gente, los que estaban allí, se regocijó y les exhortó a que todos, con compromiso de corazón, permaneciesen fieles al Señor. Permaneciesen fieles al Señor. Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Aleluya. Era varón bueno. ¿Cuántos aquí son buenos? Lleno del Espíritu Santo y de fe. Bueno, el Dios dice que dice que era varón bueno. Bueno para algo. Era varón bueno para predicar, era varón bueno para exhortar, era varón bueno para decirle a la gente, levántate, Cristo te ama. Tú y yo podemos ser ese tipo de... ¿Sabes qué? Y era porque estaba lleno, dice, estaba lleno del Espíritu Santo. Pidámosle a Dios, Señor, llévame. Yo necesito ser lleno. Para hacer esta labor yo necesito ser lleno, Señor, del Espíritu Santo. Yo necesito tu presencia en mi vida, Señor. Yo necesito ser bueno, aleluya, bueno para hacer lo que tú me has llamado a hacer. Y dice el versículo 28, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, vemos aquí, dice que daba a entender por el Espíritu que vendría una hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. ¿Okay? Sucedió en tiempo de Claudio, el emperador. Nosotros vemos que esta iglesia, Antioquía, era hija de la iglesia de Jerusalén, pero la hija pudo suplir las necesidades de la iglesia madre. La hija, o sea, Antioquía, recogió una ofrenda porque en Jerusalén ya había pegado el hambre. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que estaban en Judea, en Jerusalén. Y lo cual, dice, en efecto hicieron, enviando esta ofrenda con Bernabé y Saulo, misioneros, Bernabé y Saulo. Gloria a Dios. O sea que ellos estaban comprometidos con la gente, los de adentro y los de afuera. Estaban comprometidos con los de adentro y con los de afuera. Nosotros también tenemos que estar comprometidos con la gente, dejándoles saber, tú no estás solo. Todos tenemos una cruz que llevar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La Biblia del Señor dice, el que quiera seguir en pos de mí, Jesús hablando, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, pero sígueme, sigue empujando, sigue adelante, sigue. Yo sé que hay problemas, yo sé que hay dificultades, yo sé que el enemigo se levanta, aleluya, ¿verdad? Pero nosotros no peleamos desde buscando autoridad, ya nosotros la tenemos. ¿Qué dice en Lucas capítulo 10? Vamos allá, Lucas capítulo 10, versículo 19. Ustedes saben este versículo ya, Lucas 10, 19, mira lo que dice. Lucas 10, 19, me llama esto la atención. Aquí está. Amén. Véanlo desde el 17. Volvieron los 60 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios no sujetan. Dice, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, diga conmigo, he aquí. Yo doy potestad
os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del maligno, y nada, diga conmigo nada, y nada os dañará. Él le dio autoridad a la iglesia. Nosotros no peleamos buscando la autoridad, ya la tenemos. Estamos parados en las rocas. Amén. Bendito Dios. Tenemos la autoridad, hermanos. Tenemos la autoridad. Y no importa, ¿verdad?, las cosas que sigan pasando. La iglesia no pelea para tener autoridad, pelea desde ese lugar de autoridad que Dios le ha otorgado. Dios nos ha dado a nosotros la autoridad. Amén. Aleluya. Así que tenemos que levantarnos a ejercer esa autoridad que Dios nos ha dado, llevando su palabra con valentía. En este país que nos ha dado la oportunidad de estar aquí, donde hay tantas personas que necesitan conocer del amor de Dios, que tú y yo seamos vasos que puedan darle de tomar del agua viva. Que tú y yo seamos vasos que puedan dar de tomar. Porque el que dice, el que bebiere de esta agua, Jesús le dijo, volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo les doy, no tendrá sed jamás. La iglesia tiene, ¿verdad?, el poder de autoridad para darle de beber, para que saciar la sed del ser humano. Pero estamos estancados. Vamos a ver ahorita por qué. No solamente tenían un compromiso de adoración, un compromiso de alcanzar a la gente, un compromiso fuerte con la gente, pero también un compromiso, ¿verdad?, de avivamiento. Un compromiso de avivamiento, pero el avivamiento era personal, cada uno de ellos, personal. Dice aquí, vuelvo de nuevo a Hechos, capítulo 11, versículo 20. ¿Verdad? Aquí, versículo 20 dice, gloria a Dios. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Dice, y la mano del Señor que estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Tenían un compromiso de avivamiento. Ellos querían seguir predicando la palabra. Ellos querían exhortar, ¿ok? Querían estar allí, querían ayudar, avivar a la gente, pero comienza con el corazón, porque el compromiso de la iglesia que vemos aquí estaba dentro de la iglesia, dentro de cada uno de ellos. Esos varones estaban llenos de la presencia de Dios. Amén. Porque eran los varones, muchos, los que tenían que llevar este compromiso hacia adelante. ¿Ok? Este compromiso, amados hermanos, lo tenían los varones. Sí, tú me estás mirando, ahora sí. Este compromiso lo tenían los varones, hermanos. Los hombres de la casa tenían este compromiso. El factor importante aquí es el compromiso. El factor importante del crecimiento de la iglesia en Antioquía era el compromiso que la gente tenía. Amados hermanos, ¿qué pasa? Que muchas veces hemos estado, como dice Santiago, vagando en dos pensamientos. En Santiago 1:8, estoy hablándole a los hombres y a las mujeres también, porque esto se trata de versículo 1:8. Mira lo que dice Santiago, el hermano de Jesús, escribiendo, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Dice, el hombre de doble ánimo, ¿qué dice? Es inconstante en todos sus caminos. Vamos a verlo de otra manera. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Eso dice la Nueva Traducción Viviente. O sea que la lealtad
de los hombres de la iglesia, muchas veces, no siempre, está dividida. No podemos estar con la lealtad dividida, porque la falta de fe, produce inestabilidad en lo que tú hagas. La falta de fe, the lack of faith, is going to have instability in your walk with God. The lack of faith. Okay. El hombre de doble ánimo, ¿verdad? No puede seguir. Es aquel que intenta vivir según la sabiduría de Dios y al mismo tiempo sigue otra sabiduría, la mundana. Porque hay sabiduría de Dios, pero hay sabiduría del mundo. Entonces nosotros vemos que en Antioquía habían hombres llenos del Espíritu Santo, sabían lo que querían y buscaban que la iglesia creciera. Esto, Santiago dice que el hombre de doble ánimo, esas características del doble ánimo, es inconstante. No, cuando una persona es inconstante, no está firme en lo que cree. Tú y yo tenemos que estar firmes en lo que hemos creído. ¿Y a quién tú lo has creído? Firme en lo que has creído. ¿Y a quién le has creído? Porque hay mucha gente que cree en Dios, pero no le cree a su palabra. Hello. Hay mucha gente que cree en Dios, pero no cree lo que la palabra dice. Hay que creer la palabra. Hay que creer la palabra. Diga conmigo, hay que creer la palabra. Porque cuando tú crees la palabra, cuando tú lees la palabra, esta palabra tú creces raíces profundas en Dios. Diga conmigo, yo quiero raíces profundas. Y la palabra de Dios es la agua que fertiliza el terreno. Aleluya, amén. La palabra de Dios es la que nos ayuda, porque va a estar siempre presente en nuestra mente. Yo sé que hay tantas cosas que nos jalan para aquí, nos jalan para allá. No, la palabra de Dios es estable, es fuerte, es firme. Y ahí necesitamos estar. Muchos dicen que la iglesia es aburrida. La iglesia no es aburrida. El que es aburrido es usted. ¿Ven? Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles. Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes y sábado también. Y al llegar domingo, yo sigo con mi fiesta. Yo te voy a decir por qué. Porque tengo a Cristo. Que me da la dicha de gozarme en Él. Tú no tienes que ser bautizado con agua de limón. Hay creyentes que andan por ahí con la trompa larga, con falda larga. Si quieres falda larga, perdón. Falda larga, brazos largos, cuello largo. Pero la lengua también la tiene. Esas son aguas profundas. Usted y yo no podemos estar caminando por ahí con agua de limón en los ojos, con el rostro triste. No, usted cuando va a dar un tratado, délo con alegría, dígale que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que Dios te dé paz. Lee esto cuando tenga tiempo. Amén. Y muchos de los tratados en la parte de atrás tienen una dirección. Que si ellos quieren venir a adorar a Dios, pueden venir aquí. Pero Dios no nos ha llamado a nosotros a llenar la iglesia de almas. Es el cielo. El cielo que se tiene que llenar de almas. Amén. Está bien. Queremos mucha gente aquí. Pero Dios te ha llamado a ti y a mí a salvar a la gente. Vengan aquí o no, que se llene el cielo de almas. Que se los arrebatamos al diablo, se los arrebatamos a la garra del enemigo. Porque somos la iglesia y tenemos la autoridad. Usted y yo tenemos la autoridad. Solamente siembra. Diga conmigo, siembra. Usted y yo somos sembradores. Dice la palabra del Señor, el sembrador salió a sembrar. Y mucha cayó en buen terreno. Otra cayó en pedregales. Había piedras y la semilla no brotó. Pero hay algunos donde la semilla llega, donde el Espíritu Santo toca el corazón y vienen arrepentidos a pedirle perdón a Dios por sus pecados, porque todos necesitamos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Todos necesitamos
del Señor. Entonces, cuando la consecuencia de ser un hombre de doble ánimo es que hay un obstáculo para recibir la bendición de Dios. Cuando tú tienes doble ánimo, tú no estás bien parado, tú no vas a recibir nada de parte de Dios. No vas a recibir, porque hoy estamos aquí y mañana estamos acá y pasado estamos acá y después estamos acá. Gloria a Jesús. Alaba a Dios si puede, si no trata, porque el que trata puede. Amén. Exaltamos, Dios. Vamos a sembrar raíces. Vamos a permanecer fieles a Dios. Amén. Porque cuando somos fieles a Dios, Dios comienza a trabajar en Amén. nosotros, Sí. luego en nuestra casa. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Se levantan obstáculos. Claro que sí. Se levantan. ¿Se levantan o no se levantan? Se levantan obstáculos, hermano, en cada casa. En cada casa se levanta un obstáculo, pero créale a Dios, Amén. ¿verdad? El que quiere seguir en pos de mí, agarre su cruz y siga. La cruz hay que cargarla para arriba y para abajo, porque le servimos a Dios. Y si Cristo la pasó, nosotros también la vamos a pasar. Amén. Si Cristo tuvo que cargar su cruz, tú y yo tenemos que cargar la nuestra también. Y la cruz tuya no es igual que la mía. Pon tu mirada en Cristo. Amén. Pon tu mirada en Cristo. Lo demás, día a día, se va a resolver. Porque nosotros tenemos que servirle a Dios un día a la vez. Amén. Ayer ya pasó. ¿Sí o no? De ayer no podemos hacer nada de ayer. Mañana todavía no lo conocemos. Hay que servirle a Dios hoy. Amén. Ponte de pies. Gloria a Jesús. Ponte de pies. Gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Señor, ayúdanos a enfocar nuestras vidas viviendo para Cristo, para hacer su voluntad. Señor, para permanecer fieles y firmes en su palabra, para poder estar arraigados, sometidos, ¿verdad? Sembrados en la casa de Jehová, aleluya, en la casa del Señor.